Paz y bien, queridas estudiantes de la promoción, bienvenidas a su último tutorial de este cuarto bimestre, al que hemos titulado Identificamos información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de textos, término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas. Nuestro desempeño: identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de textos, término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas. Indicador de desempeño: identifica información explícita, relevante y complementaria, seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de textos, término excluido, oraciones eliminadas y oraciones incompletas, a través de una entrevista. Casi no existe un ámbito de la vida humana que no requiera de la necesidad de elegir o seleccionar elementos que consideremos mejores o adecuados para el logro de un fin. Para iniciar la vida académica, por ejemplo, los padres deben elegir la escuela que su hijo estudiará, la primaria o secundaria. Luego estos, mediante un proceso de selección, deben decidir dónde seguir una carrera profesional y, finalmente, por qué especialidad optar. La capacidad para seleccionar también es útil cuando necesitamos comunicarnos con los demás. Debemos elegir con rapidez mental las palabras adecuadas y las frases necesarias para expresar nuestras ideas. De modo semejante, cuando deseamos informarnos de la actualidad, debemos escoger, de entre muchos medios de comunicación, aquel de contenido claro y objetivo, así como seleccionar de todo un cúmulo de informaciones, aquellas que resulten realmente valiosas. A través de los ejercicios de término excluido y oraciones eliminadas, el estudiante desarrolla un conjunto de habilidades tales como el análisis, la síntesis y la selección de ideas, las cuales, en última instancia, le permiten manejar un discurso claro, coherente y conciso. Mediante la adecuada solución de estos tópicos, evitaremos incurrir en errores tan frecuentes como la repetición innecesaria de una idea, la divagación en aspectos ajenos al tema, el absurdo y la incoherencia, por muy sutiles que estos sean. Veamos el término excluido. Les propongo el siguiente ejemplo. Cerril, como premisa. Ahora como alternativas tenemos tosco, zafio, cruel, agreste y rústico. La palabra cerril es la cualidad de la persona grosera, de malos modales, es decir, tosco. Decimos entonces, no es posible dialogar con él, pues se trata de un hombre cerril. Existe entre tosco, zafio, agreste y rústico una relación de sinonimia con la premisa, pues todas aluden a la falta de sutileza en el trato. Por eso excluiremos el término cruel, que alude a la persona que disfruta en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. En conclusión, nuestra respuesta es la letra C. A continuación tenemos oraciones eliminadas. Veamos el siguiente ejemplo. La identificación es un mecanismo necesario en la recepción literaria. 2. Cuando nos identificamos con lo leído, nos emocionamos. 3. La diversión, la fascinación y hasta el horror están presentes en el proceso. 4. Ellos varían dependiendo del interés que tengamos sobre el contenido literario. 5. Se debe separar, además, la realidad de la ficción que nos proporciona el texto para entenderlo cabalmente. Todas las unidades informativas de este ejercicio aluden a la identificación con lo que se lee. Así, la oración 1 destaca la importancia de la identificación con lo leído. La 2 destaca el efecto que genera el hecho de la identificación literaria. En la 2 se menciona cómo es que diversas conductas están presentes en la identificación. La oración 4 complementa a la oración anterior, resalta un consejo o sugerencia para entender cabalmente lo leído. Por tanto, se excluye la oración 5. Ahora hablemos de las oraciones incompletas. Una oración incompleta es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos con la intención de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico. Los ejercicios de oraciones incompletas en un examen de admisión constan de un enunciado seguido de 5 alternativas múltiples. Comúnmente el postulante empieza a especular acerca de qué términos completan mejor el ejercicio e incluso, en ciertos casos, podrían llegar a la respuesta. Sin embargo, el tanteo es una manera empírica de resolver este tipo de preguntas, ya que no posee ningún sustento en una manera empírica de resolver este tipo de preguntas, ya que no posee ningún sustento teórico racional.
De allí que quienes lo emplean, por lo común, pierden el tiempo, no desarrollan su intelecto y corren el riesgo de fracasar en su intento. Lo más conveniente en este caso es analizar la oración sin tomar en cuenta las opciones que nos ofrecen, ya que si solo se han suprimido ciertos términos, queda aún en el enunciado una buena cantidad de elementos que nos pueden servir como guía para deducir los faltantes. No olvidemos aquel precepto que dice: conociendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta. Conocer lo que tenemos significa saber distinguir las palabras claves que nos den idea del mensaje original del autor. Saber lo que nos falta implica descubrir, en función a los rastros de la oración, cuáles son los términos que devuelven el sentido al enunciado. Como podemos notar, el análisis y la deducción son fundamentales en el proceso de sistematización de la oración incompleta. Veamos un ejemplo. La hipocresía es más honda que la. Esta puede ser circunstancial. Aquella es. Veamos las alternativas que nos propone. A. Dicha premeditada. B. Falsedad superficial. C. Adulación provocada. D. Mentira permanente. E. Insinuación profunda. La hipocresía consiste en fingir virtudes o sentimientos que realmente no se poseen. Es en sí el arte de aparentar. Quien la practica se esmera con actitudes, gestos o palabras en hacer creer lo que él quiere. Se muestra constante en esa conducta y, además, lo hace con mucho desparpajo. Ahora, si la hipocresía consiste en esta actitud, es un defecto de la moralidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería ese defecto humano menos hondo, menos grave que la hipocresía? Lógicamente, la mentira. ¿Pero por qué razón? Porque mientras la hipocresía es el fingimiento necesariamente premeditado, tanto en las actitudes como en las palabras, la mentira es el fingimiento solamente en las palabras. Además, la oración acepta que la mentira puede ser circunstancial, lo que indica su carácter aislado o accidental. Por ende, se acepta que una persona puede mentir obligado por las circunstancias, sin premeditación alguna. En tal sentido, si la mentira puede ser circunstancial, momentánea, entonces la hipocresía es necesariamente permanente. En conclusión, la hipocresía es más honda que la mentira. Esta puede ser circunstancial, aquella es permanente. Se quiere sostener que la hipocresía, por su intencionalidad, reviste mayor gravedad que la mentira. Por lo tanto, nuestra respuesta es la letra D. La hipocresía es más honda que la mentira. Esta puede ser circunstancial, aquella es permanente. Muy bien, queridas estudiantes de la promoción, las invito a informarse más acerca de estos temas que les acabo de presentar. Dios las bendiga, cuídense mucho, paz y bien.